consultores independientes de Inmunotech, y Inmunotech no se hace ni responsable de nuestras propias ideas, para que todo el mundo, digamos, tome conciencia de qué es lo que está pasando. Obviamente, mucha gente que hace curación de heridas, hoy por hoy no puede ir al hospital. No puede ir o porque tiene cerrada la posibilidad de ir al hospital, o porque el hospital no le permite que vaya para que no se contagie, y esto es riesgo y beneficio. Yo me voy a explicar un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar con un amigazo, una persona que sabe de curación de heridas, un hombre que es diplomado médico, que trabaja en la Ciudad de México y que realmente nos ha mostrado, y todos nosotros usamos muchos casos que tiene él, especialmente con el donador de cisteína. Y es muy importante para mí porque finalmente logro un objetivo que quería, que era poder hacer algo, poder que el doctor Pedro Santiago Aparicio cuente un poco, si bien no va a tener mucho tiempo al principio, sí va a tener tiempo después. Otra persona que para mí es muy importante de Colombia, Carreño Periananda, muy importante porque a través de él yo conocí el ozono, es el que lo que nosotros decimos me desasnó, en que esto no es un juego, esto es una cosa muy seria, con muchísimos avales. Y bueno, obviamente cuando escuché que en España la clínica de, creo que Ibiza, estaba usando ozono para ver si lograban no mandar gente a la terapia intensiva, que estaba infectada por... me interesó profundamente y enseguida le mandé un requerimiento para ver si podíamos hacer esto. Lo van a escuchar hablar, tiene muchísimas relaciones y es miembro de su especialidad en muchos lugares. Yo, como ven, soy mucho más viejo que esto, está mucho más extendido, y bueno, yo soy profesor asociado en Northwestern y le voy a hablar desde el principio. En realidad, yo voy a hablar la parte grosera. La idea de esto es que todos ustedes compartan con nosotros en los medios sociales que curar heridas tiene un montón de problemas. El problema económico, porque hay muchas cosas que afectan. Número dos, que hay muchas personas que saben y que no saben. Y por eso esto es lo que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Saqué algunas cosas para empezar. Yo solamente voy a empezar. Tenía un... A ver, Clau, me parece Sí. que se me fue un slide. Sí, se me fue un slide, se me debe haber borrado. Bueno, muy bien. Haber borrado el slide de... Entonces, básicamente, primero voy a hablar yo un rato acerca de heridas, de mitos, cuáles son las clasificaciones o qué es lo que más importante a la persona que tiene una herida en su casa. Básicamente estas son heridas agudas. Vamos a hablar de heridas crónicas. Vamos a tener el doctor Pedro Santiago, que nos va a explicar y nos va a mostrar algunos de sus casos. Después va a venir el doctor Carreño Peñaranda, que nos va a mostrar también algún caso y nos va a mostrar su único, o que digamos así, tenemos que prestarle atención a también a la medicina integrativa complementaria. Después vamos a tener un coloquio, vamos a estar los tres, vamos a hablar de heridas, vamos a contestar preguntas. Si quieren poner preguntas, no pongan preguntas que sean heridas que ustedes ya fueron al hospital. La idea es, ¿qué es lo que hago con una herida que no puedo ir al hospital? Las heridas pueden ser llamadas internas o externas, y vamos a hablar solamente de las externas.
En la persona que sangra del estómago no vamos a hablar. Y pueden ser básicamente agudas o crónicas. Agudas se están viendo, que es lo que hago cuando con un cuchillo por cortar el pan me corto, hasta qué profundidad, etcétera, qué debo hacer. Y básicamente eso es lo que deben hacer. Lavarla con agua es lo primero y ver que no es fácil. Yo diría que por orden, lo primero es pulsátil o no. ¿La sangre salta o no? Groseramente es así. Cuando salta es arterial, ya lo van a ver, y cuando no salta es venoso. Algo muchísimo menos deleterio, menos malo. Acá tienen, esto es lo que se llama una herida pulsátil, porque salta. Hay una arteria que fue perforada, en general la sangre es más clara, pero esto es lo más importante. Dejar de que no sangre por medio de la compresión. La segunda es la venosa. Ustedes ven que él se llama Usin. Cae, pero no palpita. No va con el corazón. Esta herida en esta mano, a pesar de que el manual no lo dice, sí les digo, levanten la mano y se van a dar cuenta que al minuto dejan de sangrar, porque las venas se colapsan con la gravedad. Por último, el capilar es la raspadura de los chicos. No es una cosa que nos interese particularmente hoy para hablar, pero esto es bien importante. Uno tiene un sangrado venoso en una de las extremidades, con apretarlo y levantar la extremidad, ya sea el miembro superior, es muchísimo más fácil. Por supuesto que hay heridas cortantes con arma de fuego, con arma chillo, hay muchísimas más, pero la idea de esto es estos son agudas. Y después tenemos las heridas crónicas. Tenemos lo que se llaman las úlceras, que hay arteriales, la úlcera de pie diabético, la úlcera venosa, la úlcera por presión de ancianos, especialmente debilitados, y la úlcera neoplásica, de la cual voy a hablar brevemente. Y después las heridas hay, sea una herida suturada, por ejemplo, de una cesárea, o de un reemplazo de cadera, o una herida que se suturó y que a eso se le llama dehiscencia. Y finalmente las quemaduras, todo un capítulo acerca de quemaduras. Básicamente nosotros que trabajamos mucho en curación de heridas y trabajamos mucho en úlceras, nos cuesta diferenciar la úlcera venosa de la úlcera arterial. Y básicamente una es obstrucción de la vena y la otra obstrucción y daño, diría, de la vena, y la otra es obstrucción. Y hay un pedacito de tejido cutáneo que no está irrigado, así que se muere. Y será la pérdida de tejido, ya sea solamente de la parte superficial de la piel, ulceración, de la parte superficial y profunda, úlcera. Y estas úlceras son comunes y para diagnosticarlas, fíjense ustedes que un que tiene dolor cuando camina, lo más posible es que la úlcera sea arterial o que el problema sea arterial. Ese señor que tiene en el miembro inferior espontáneo no es una úlcera venosa, posiblemente sea una úlcera arterial. Ese señor tiene parado y de golpe la úlcera duele, no el pie, ese señor tiene úlcera arterial. Y acá tienen las diferencias, y lo saqué para que vean el negocio que es esto y la enorme cantidad de cosas que hay. Por ejemplo, acá tienen un vacuum, una cosa que le saca el oxígeno y el aire a la herida que está acá abajo. Un negoción, una cosa que puede ser muy buena, la usamos nosotros en las cesáreas, y ya les voy a contar otras cosas.
un parche de miel. Esto es, ya les voy a hablar de azúcar y miel, pero fíjense ustedes que esto es manufacturado, ir a curación de heridas, etc. Los maggots, los gusanos para curar heridas. ¿Quién le va a poner un gusano? No solo quién, sino que es muy útil en ciertos casos. Acá vienen los gusanos, que se llaman medical maggots, y acá ponen y cómo se ponen los gusanos, que comen básicamente las cosas necróticas crezcan, pero son gusanos adentro de la herida. Cremas, alginatos, cremas con alginato. Miren lo que es esto. A ver si puedo pasarlo. Para wound care, electricidad en la úlcera. Todo esto es el negocio del wound care, de la curación de heridas. No hay muchos, digamos así, no hay muchos estudios randomizados que uno de estos sea mejor que el, ay no, el mío tiene 5% mejor cura, el otro tiene, pero la realidad es que es imposible con la cantidad que hay para curar heridas. Y por eso nos vamos a dedicar un poco nosotros tres a contestar y a explicarles cómo nosotros, por medio de algo más simple, podemos mejorar la herida. Fíjense los factores del paciente. No es lo mismo, lo vimos claramente, ¿no es cierto? Que no es lo mismo un señor y otro que no tiene. Un señor que está con sobrepeso del que no está. Un señor que se cuida y come comida correcta y el que no come. El que come mal y está bajo de vitaminas. Obviamente el que toma medicaciones, hay muchas que no son buenas para la piel. Factores psicosociales, el paciente que dice yo no tengo dinero para ir hasta curación de heridas. El dolor no le permite trabajar y con eso tampoco le permite mejorar su herida. Factores de la herida. Obviamente no es lo mismo una úlcera arterial que una úlcera venosa. La úlcera arterial se produjo por una compresión debido a la arterioesclerosis, debido a una mezcla de condiciones, especialmente en el diabético, entre la obstrucción arterial y la falta de sensación. El profesional sanitario, ya van a ver ustedes cuando presentemos al doctor Pedro San Mauricio los conocimientos de esta gente. Esto no es que empezaron ayer, no. No solo la habilidad, sino los estudios, el compartir con gente que hace curación de heridas y otras cosas que le permite a uno mejorar muchas veces. Y finalmente nuestro espantoso, muchas veces espantoso servicio médico con la famosa eficacia entre el costo y el reembolso. Así que yo no tengo mucho más tiempo, pero acá ustedes ven una úlcera que ya se está convicción, ya está cerrando prácticamente, y está cerrando en forma tórpida. Fíjense ustedes la piel cómo ha cambiado de color. Esta úlcera es venosa. ¿Por qué? Es un pie venoso. Es una úlcera que no tiene márgenes exactos. Acá tienen otras úlceras. Fíjense ustedes, el pie venoso, cómo predispone. Este señor todas las noches tiene que levantar la cama, los pies de la cama, para que el problema venoso mejore y esta piel no esté sufriendo constantemente hasta como en estos dos. Esto es una úlcera ya más avanzada, en un pie bien venoso. Fíjense ustedes los cambios que tiene este pie en la piel y por eso lo predispone. Acá tienen otro pie con cambios predispuestos. Y acá tienen una herida arterial bien marcada, se muere este tejido. Y muchas veces a esto lo colabora que el señor se compró zapatos nuevos y
el Señor no siente, especialmente el diabético. Acá tienen, ven cómo está bien marcada la úlcera, necrótica alrededor, un montón de tejido necrótico, en un pie también venoso. O sea que esta úlcera, este pobre hombre tiene dos problemas, arteriales y venosos, y se llaman úlceras mixtas. Voy a hablar por 3 minutos acerca de algo que conocí en Argentina y que para mí es muy importante, el uso del azúcar. Doctor, ¿cómo le va a poner una úlcera? ¿Va a nutrir? Lo primero que dije yo cuando el doctor Brescia y la doctora Sosa me hablaron de esto, y el doctor Montenegro, uno de los autores de algunos trabajos acerca del azúcar. El azúcar, mientras uno llene de azúcar una úlcera, la úlcera no se va a infectar. Increíblemente el azúcar es lo que se llama un producto hiperosmolar. La osmolaridad, la cantidad de osmoles que tiene, no le permiten a esas bacterias crecer. Inhibe el crecimiento de las bacterias. Ustedes, que dice acá que el uso de del azúcar y la povidona, esto no lo usen adentro de la úlcera para nada, pero esto es un trabajo de 56 meses, de 1976 a 1980, el mismo azúcar, trataron 605 pacientes. Y fíjense ustedes que esto aparece en el Journal de Wound Care. Esto no es un journal donde es fácil de publicar. ¿Y qué de estudio piloto para desarrollar un protocolo para un estudio randomizado? Dicen, los autores sugieren que el azúcar es un efectivo elemento para limpiar las heridas y que es seguro en el uso de pacientes insulino dependientes que tienen diabetes. O sea, recuerden esto porque yo en Argentina, para las dehiscencias de personas que las operábamos y les hacíamos una cesárea, cuando hacían dehiscencia, no podíamos decirle que vengan 2 veces por semana, a duras penas podían venir una vez por mes. A duras penas tenían teléfono en la casa, no era la época de los celulares. Ya me pasé 3 minutos. Y acá sí es importante, esto no lo descarten, pero no le ponga azúcar sin la supervisión de un especialista o de alguien que sepa curación de heridas. Pero el azúcar es muy barato y lamentablemente muchas de las cosas para curación de heridas son terriblemente caras. Esto es importantísimo, el uso de azúcar en el manejo de úlceras, de tejidos necróticos, sería de heridas necróticas. Muy bien, por último un reconocimiento. ¿Quién me ha enseñado? Bueno, la primera persona que me enseñó fue la doctora Sosa y la doctora Brescia, hace 33 años, 35 en el Hospital Pena, donde sí teníamos mucho cuidado porque la gente no podía volver, tuvimos una epidemia donde se nos infectaban las cesáreas y ellas me enseñaron cómo curar esas heridas. Después fui al Norwegian American donde una podiatra, la doctora Ángeles Valdés, me enseñó realmente mucho de lo que sé de curación de heridas, me hizo ir a estudiar, me dio manuales y nos ayudamos mutuamente. Obviamente el doctor Pedro Santiago, que me ayudó mucho realmente en tratar de ir a mirar el donador de cisteína y la importancia y los porqués de esto. Y el manejo del donador de cisteína, donde me comí muchos libros, justamente para saber dónde estaba la bibliografía. Esta es un ejemplo, y ya termino, Clau. Dice, este es una persona que hace 8 meses, es un chico de 18 años, que hace 8 meses recibió una cirugía en su rodilla, porque tiene una rodilla desplazada, una patela con desplazamiento lateral. Fue una cirugía bilateral completamente sin problemas en un chico sano,
8 meses después, todavía tiene abierta la herida, ya pasó por la cámara hiperbárica sin solución y ya pasó por el uso del Vacum sin solución. Le pedí que me den 6 a 8 semanas, usamos el donador de cisteína tanto en pasta como le pedí que no toquen el cemento quirúrgico ni nada, que ahí se lo ve verde, eso no es infección, y dimos el donador de cisteína todos los días y le dimos de tomar el donador de cisteína y esto es lo que después, prácticamente cerrada, tardó 2 o 3 semanas más en estar totalmente cerrada, todavía hoy obviamente toma el donador de cisteína y esto sigue exactamente igual y pasó más de 2 años. Entonces, sí les digo, el donador de cisteína me cambió la forma de mirar las heridas, es de uso fácil, se toma tanto oral, esto de nuevo es una cosa propia. Yo soy médico, así que puedo decir cuáles son mis experiencias. Se pone en la herida, hay que tomarlo en vía oral, se pone en la herida pasta o crema, ya lo van a ver con el doctor Santiago Aparicio. Es muy fácil de usar, es barato comparativamente con cualquier otro tratamiento, es muy efectivo y es útil para otras cosas, o sea que yo le mejoro la parte arterial, la parte venosa, etcétera, etcétera. Yo les agradezco y voy a básicamente a presentar al doctor Pedro Santiago Aparicio. El doctor Pedro, a ver si puedo salir al tiempo de esto. ¿Cómo vamos, Clau? Está perfecto, Pedro, con 3-4 minutos. Atrasaditos con 3-4 minutos. Discúlpame, no importa, la verdad que es mejor que la gente con poco más, me disculpo desde ya. El doctor Pedro Santiago Aparicio es un colega de la Ciudad de México que tiene una enorme experiencia en curación de heridas. Al margen de ser médico y cirujano, la medicina, le encanta la medicina, le ha costado como a mí, pero quizás mucho más. Y lamentable de contar su historia, pero la historia del doctor Santiago, con todo el esfuerzo para llegar a médico cirujano, es muy, muy valioso. Ustedes, el doctor Pedro Santiago, un maestro de la curación de heridas. Clau, vos. Ok. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Salud. Me da muchísimo gusto que haya muchísimos compañeros y amigos, gente nueva, que esta ocasión pues nos hacen el sense aquí escuchando cosas nuevas. Todos los días tenemos que aprender cosas nuevas y hoy va a ser un día que no va a ser un día perdido. Le agradezco mucho al doctor Eduardo Solkov, de verdad que muchas gracias. Yo de verdad soy un admirador de usted. Le tengo mucho respeto, mucha admiración y he aprendido mucho. Gracias, doctor. Esa sencillez, esa humildad, de verdad que no la pierda jamás, por favor, doc. Bueno, pues muchas gracias por dejarme participar. Tengo 20 años como médico cirujano. Afortunadamente, he elegido una de las carreras más hermosas. Yo sé que todas las carreras que son hermosas, porque lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona. Quizás para muchos, como lo decía el doctor Sholkov, difícil, porque yo pensé que ya no iba a ser médico. A los 22 años yo ya no estaba estudiando, yo nada más a los 22 años tenía yo la secundaria terminada, a los 22 años. Por situaciones diversas, pues tuve la fortuna de que la insistencia de nuestra mamá, mi mamá, me empezó a insistir que siguiera estudiando. Ya un buen albañil, en aquel entonces ya era un buen albañil, y pues por eso con la insistencia de ya hago mi examen a preparatoria, me quedo, hago el examen y bueno, pues todo esto lo hice con un esfuerzo tremendo, pagándome los estudios, cantando en los camiones. Eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo a salir adelante. El conocer algo diferente en estos 4 años que llevo estudiando este donador de cisteína
sinceramente mía y de muchos pacientes. Lo que mencionaba el doctor hace ratito es esto, es la literatura, por favor, esto es lo más importante, seguir estudiando, tener las bases científicas de decir, bueno, como médico tenemos que ser médicos porque nos gusta estudiar, médicos, referencias médicas, y por eso aportamos todo lo que ya está escrito, lo que otros investigadores y científicos han hecho. Y nosotros, pues, ciencia y empezamos a ponerla en manos de nuestros pacientes. Si me permites, Claudia, puedo empezar, voy a compartir pantalla. Gracias. Pues quiero mostrarles, voy a empezar con esto. Quiero que tomen nota, por favor. A mí se me hace muy apasionado. Todo lo que me dejen de tarea para mí va a ser siempre muy apasionado. El tema a tocar el día de hoy es un tema corto, pero de mucha importancia, ¿eh? Muchísima importancia. Nada más díganme si ya se alcanza a ver la pantalla, Claudia. En pantalla. Muchas gracias. Bueno, aquí está parte del currículum de su servidor. Yo estudié aquí en la Ciudad de México, en la FES, gracias a Dios, todavía sigo estudiando. Tengo algunos diplomados, pero sigo con el estudio. Les voy a platicar que el tema, ahí está ya, es manejo y cuidado de mis heridas cuando no puedo ir al hospital, ya sea por situaciones que estamos lejanas a la atención médica o porque estamos viviendo esta situación de crisis de salud en México, de quedarnos muchos, bueno, no nada más en México, sino en todo el mundo, de quedarnos en casa. Y a veces hay pacientes que requieren curación constante, veces no lo sabemos hacer, o qué debo tener en casa para poder llevar a cabo una curación adecuada de mi paciente. Entonces, el tema es muy interesante, de heridas cuando no puedo ir al hospital. Por favor, pongamos la atención a lo siguiente. Si tienen por ahí un cuaderno, vayan anotando porque para mí es muy interesante. Material de curación para heridas. Vamos a tener listo todo el material de curación para heridas. Fíjense nada más, agua destilada o agua limpia, lo que tú tengas a la mano. Vamos a necesitar también jabón quirúrgico o jabón sote, lo que tengas a la mano. Tenemos importantemente tener guantes estériles, guantes de látex. Necesitamos también paquete de gasas. Es muy importante tener gasas estériles. Vamos a estar utilizando unas soluciones antisépticas muy importantes, que es el estericide o microdacin. Vayan tomando nota, por favor, que lo vamos a estar utilizando mucho. También vendas elásticas o mallas o red elástica para el cuidado de las heridas y proteger las heridas. Vamos a utilizar isodina en solución o isodina en espuma también. Ahorita les voy a decir el uso de cada uno de ellos. Vamos a tener a la mano también agua oxigenada, por favor, porque tienen una función ahorita. Vamos a conseguir en la farmacia algo que se llama Rifocin Spray. Es un antibiótico, también es un antiséptico muy importante, de mucha utilidad en heridas. Vamos a utilizar Recoverón N crema y fitoestimulina crema. Y vamos a utilizar algo muy importante, para mí muy importante, que es el donador de tenemos en dos colores que vamos a utilizar. ¿Cuál es el uso de ellos? Donador de cisteína, vamos a ahorita les voy a platicar de esto. Vamos a utilizar también para el corte del tejido, cuando hacemos depilación, vamos a utilizar tijeras de Metzen o curvas o rectas, y pinzas Kelly y pinzas de Alice. Bueno, también vamos a poder utilizar spray o, si es necesario, gilocaína inyectable al 2%. Por favor, todo esto es algo que debemos de tener cuando estamos cuidando o curando a algún paciente. Todo tu material a la mano, que no anden buscando aquí, te pares por allá, que tengas todo a la mano para que no andemos batallando con nuestro paciente, ¿ok? Pues vamos a iniciar. Iniciamos con un piecito. Aquí estamos viendo un pie diabético, definitivamente. Vamos a tomarlo como ejemplo este paciente. Lo primero que tenemos que hacer, muy importante, mantener bien limpia el área donde se encuentra el paciente. Lavarte, usar cubrebocas, usar guantes. Eso es lo primero que vamos a estar haciendo. Lavar adecuadamente la zona
afectada, aquí vamos a utilizar el agua, jabón quirúrgico Sote, el que tengas a la mano, lavar adecuadamente el área. Cuando hayamos terminado de lavar con agua, volver a lavar con estericida o microdacin. Eso es algo sumamente importante para tener una herida bien limpia, bien desinfectada. Debridar la zona afectada solamente en caso necesario. Aquí vamos a utilizar las tijeras de Metzen y las pinzas Kelly o Ali, las que vayas a utilizar. En caso necesario, vamos a aprender a utilizar el spray, la gilocaína en spray o la infiltración de gilocaína al 2% al paciente si no es alérgico a la gilocaína o a la anestesia, para saber el uso de esto. Esto lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente tiene que ser médico, por eso es importante que aprendan. Una vez debridada la zona, que ya estuvimos manipulándola porque estuvimos haciendo cortes, vamos a volver a lavar y estericida y microdacin. Es muy importante esto también. En algunos casos va a haber abundante secreción o abundante pus, hay una secreción muy purulenta, a veces con un mal olor. Tenemos que seguir lavando la lesión una vez que ya la hayamos lavando y vamos a utilizar aquí el Isodine, ya sea Isodine en solución o Isodine en espuma, pero lavar nuevamente esa lesión cuando tenemos heridas que están con secreción purulenta. También aquí tenemos que preguntar, mucha gente hace reacción al Isodine, tenemos que preguntar si no hay alergia al Isodine, si no sabe que sea alérgico al Isodine. En algunos casos, fíjense que hace rato el doctor Scholkol mencionaba cuando hacían ese pequeño sangrado capilar, porque en algunos casos cuando estamos haciendo la curación hay pequeño sangradito que nos impide la herida que esté limpia o que sea visible. Entonces, podemos utilizar en algunos casos, cuando hay microsangrados, ¿sí?, capilares, podemos utilizar el agua oxigenada para evitar que siga sangrando. Esto va a reducir el tamaño de capilares y que no estén sangrando. El agua oxigenada es aquí donde entra. Siguiente, después de lavar con Isodine, vamos a quitar Isodine con microdacin o estericide, porque muchas veces dejamos el Isodine ahí y el paciente puede tener una reacción o le puede arder o le puede estar quemando. Vamos el exceso de Isodine con microdacin o estericide. Ya casi al final, ya para terminar, ya que hemos hecho, podemos aplicar aquí el Rifocin que mencioné al principio, Rifocin Spray, y lo dejamos ahí, lo utilizamos en el área afectada, ponemos el spray, lo dejamos unos 5 minutos para que tenga una mejor absorción. Y una vez que ya hayamos dejado esos 5 minutos, ahora sí, vamos a preparar nuestro donador de cisteína. Puede ser un color plateado o puede ser un color azul. Yo recomiendo mucho el plateado. ¿Por qué? Porque es el que ayuda a la creación del tejido. Sin embargo, muchos pacientes, cuando preparamos el donador de cisteína, el plateado, y lo colocamos, la sensación de ardor, de quemazón. Si eso no es tolerable, que el paciente no lo tolere, lo que podemos hacer es cambiarlo por de color azul, para que esto, que no tiene minerales, no tiene creatina, podemos utilizarlo también directamente en la cisteína, la lesión, y eso va a evitar que le arda. Pero si no le arda al paciente cuando utilizamos el plateado, de preferencia utilicen, por favor. Entonces, vamos a preparar esto en 1 onza de agua y la aplicamos en toda la superficie lesionada, pero también vamos a dejarlo unos 10 minutos en absorción. Lo dejamos ahí, lo expandemos adecuadamente. Cuando lo estamos aplicando es importante que lo expandamos y dando un ligero masaje siempre en las lesiones, un ligero masaje con la yema de dedos, estar manipulando el pie, no sobando, nada más, ¿cómo se llama? Esparciendo bien el donador de cisteína para que al mismo tiempo le estemos dando ese masaje para mejorar la circulación en estos casos. Una vez que hayamos dejado ya pasar la absorción del donador de cisteína, vamos a aplicar algunas cremas, de preferencia en lo que yo utilizo personalmente. Yo utilizo el Recoverona, hago una pequeña mezcla y la aplico directamente sobre la lesión, donde está el paciente con la lesión, con 2 finalidades: de seguir protegiendo la herida, evitar que se contamine, ayudar mucho con este tratamiento y evitar que se peguen las gasas para que al día siguiente
siguiente o cuando hagamos nuevamente estén pegadas las gasas, ¿ok? Bueno, esa es una de las indicaciones. Después de las cremas que he mencionado, vamos a aplicar el donador de cisteína, de preferencia, directamente sobre la lesión. Este donador de cisteína podemos utilizar el plateado si el paciente nuevamente presenta esa incomodidad o lo que el paciente mencione, vamos a cambiar al donador de cisteína, el de color azul. Y bueno, después de haber aplicado el polvo directamente, vamos ahora sí a cubrirla con gasas estériles, que ya habíamos hablado de ellas. Vamos a utilizar un vendaje o podemos poner una malla tipo red ahí en la lesión. Que estos pacientes que vamos a ver ahorita son pacientes que hemos seguido el mismo protocolo que acaban de escuchar, el mismo protocolo, lo mismo. Son pacientes que llegan conmigo todos los días, llegan con nosotros de toda la República. No crean que nada más aquí de México, de la Ciudad de México, del Estado, de toda la República me traen pacientes. Este paciente, bueno, pues como lo vemos ahí, es diabético. Los diabéticos tienden a tener riesgos como estos, a hacer úlceras varicosas y a hacer una mala acción, una insuficiencia venosa crónica y el riesgo pues, de afectar a hacerse un pie diabético infectado. En esas condiciones llega un paciente conmigo y empezamos platicando todo el protocolo que ya hemos mencionado y ¿cuál es el resultado? El resultado es extraordinario, afortunadamente. ¿Cómo llega en un proceso de semanas? Estamos hablando de unas 12, 14, 16 semanas. El resultado es completamente diferente. Este donador de cisteína hace un trabajo extraordinario, pero sin descuidar la labor del médico. El médico tiene que dar un tratamiento completo, puede ser antibiótico, analgésicos, antiinflamatorios, diuréticos, para mejorar la circulación. Lo que el médico considere necesario, siempre es importante llevar el tratamiento médico y las curaciones como la estoy mencionando. El resultado después de cómo llegan nuestros pacientes, gracias a Dios, es un resultado extraordinario. Aquí vemos a nuestros pacientes con uno bastante bueno, el paciente siempre agradecido por, pues en este caso, estos pacientes ya están en el hospital, son pacientes que ya están programados inclusive para hacerles amputación, ya sea de un dedo, ya sea de un pie, ya sea de toda la pierna, ya están programados para este tipo de cirugías y afortunadamente hasta el día de hoy hemos salvado muchísimos pacientes de ese riesgo quirúrgico. Otro de mis pacientes llega en una situación igual, con una situación de salud muy importante, diabéticos, pies diabéticos muy comprometidos, y hablaba yo hace ratito de la secreción, de mucha pus, de un olor muy fétido. Bueno, pues este fue un paciente de esos exactamente. Es ahí donde utilizamos cada uno de los puntos que mencioné. Con este paciente lo utilizamos tal cual. Y el resultado, afortunadamente, una vez después de estar curándolo, como lo hemos dicho, aplicando el donador de cisteína de color plateado, que es el que más utilizamos nosotros, pues el resultado ha sido sorprendente, porque el resultado en 4 meses, este paciente que ya estaba en el hospital y se dio de alta voluntaria, el resultado ha sido magnario. Y así puedo mencionarles, este último paciente, lo voy a comentar, la mayoría de los pacientes llegan por complicaciones del azúcar. No nada más el azúcar alta ya se llegó, no, tiene consecuencias. Se acuerdan que es una enfermedad crónica, degenerativa, y la parte degenerativa habla de muchísimas cosas. Acuérdense los riñones, el riesgo de una insuficiencia renal, de una falla renal importante. En el caso de la vista, la retinopatía, el glaucoma, la ceguera. En el caso de los pies, desgraciadamente, neuropatías, insuficiencia venosa crónica, úlceras varicosas, pies diabéticos, y cuando no se atienden adecuadamente, el riesgo de hacer una sepsis y el riesgo de no nada más perder el pie, sino perder la vida. Entonces, bueno, llegan pacientes con nosotros con situaciones, cuando son pacientes ya programados para cirugía, hacemos todo el protocolo que hemos mencionado de limpieza a las curaciones como deben ser. Estas curas son muy simples, son muy sencillas, hay que aprenderlas a hacer y la recomendación es que no nada más una sola persona en casa, una persona ni tenga que ver con la salud, lo puede hacer, pero que no nada más sea una la que aprenda, que sean varios en casa que sepan hacer las curaciones cuando tienen un paciente en estas condiciones. Todo este paciente ha sido extraordinario, pacientes que hemos dado de alta felizmente, hacemos fiesta cuando damos de alta a un paciente, porque lo renueva vida laboral, a su vida diaria, a su vida sana, que a partir de ahí tienen la experiencia de decir, no, ya toqué fondo, ya vi que iban a cortar mi pie,
ya me voy a cuidar. Este paciente, fíjense, como anécdota nada más, un paciente diabético se tomaba su pastilla de azúcar con Red Cola. Aquí en México es un refresco como la Coca-Cola, más o menos, perdón por el comercial, pero se tomaba su pastilla de azúcar con este tipo de refresco. Dice, yo me compraba mi refresco de 3 litros y cuando alguien me pedía de mis trabajadores, porque es albañil, me pedía refresco, yo decía, no, mejor, ¿sabes qué? Vete a comprar uno, toma, pero este yo me lo acabo solo. Y mira, las consecuencias. Hoy día ese paciente pues ya se cuida después de lo que ha vivido. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la parte bonita. A mí me encanta platicar con todos ustedes en relación a resultados extraordinarios que hemos tenido con cada uno de nuestros pacientes. Claudia. Muchas gracias. Gracias. No te vayas, por favor, Pedro, para el Claro. coloquio, porque así podemos hablar. Te agradezco mucho, mucho, mucho y vamos a estar juntos muchas veces. Adelante, Clau. Yo no sé si le podés dar el micrófono o necesitas que yo algo acá. Para el doctor Mauricio Peñaranda. Mauricio, ahí está. Adelante, doctor. Doctor, ¿ya está? Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como pueden ver, estoy no tan elegante como los doctores, porque pues estoy en estos momentos en mi consultorio. Toda la mañana he estado trabajando, gracias a Dios. Y bueno, pero una ropa de trabajo. Pero pues quería explicarles para tener eso. Gracias nuevamente por la invitación. Voy a hacerles una pequeña presentación y en la audiencia también hay colegas de diferentes especialidades, por lo cual quería hacer también como un una aproximación a lo que es el tratamiento. Voy a colocar compartir pantalla. Denme un segundito, por favor, para poder colocar acá esto. Doctor Mauricio. Sí. Fuera de curación de heridas, tenés Sí. un minuto para que te haga una pregunta. Sí, señor. Un poco capciosa. Mira, lamentablemente uno no se puede comunicar con el hospital que está usando ozono. Vas a hablar de ozono, ¿no? Una parte un poquito del origen de la fisiopatología de una manera concentrada y voy a mostrarles casos de pacientes en los cuales no solamente con ozono, sino que además utilizando el donador de cisteína, básicamente porque todo el tema, o sea, la gente muchas veces ve la lesión, ve el trauma por fuera, ¿cierto? Pero todo se basa en lo que pasa por dentro. Lo que pasa por dentro, no podemos darle el valor que realmente tiene el donador de cisteína como coadyuvante en las otras estrategias que también tenemos para poder ser eficientes. Generalmente los pacientes que llegan a mí, a veces la persona que más ha tenido lesión me ha dicho que lleva 39 años con este tipo de úlceras. Me dice, no recuerdo en mis últimos años sin verme mi pie herido, y con el manejo tradicional como lo que se venía explicando en el comienzo con todo lo que mostraste, pero que desafortunadamente los resultados, ¿no? Y casi que le dicen al paciente, resígnese a tener su pie lastimado, resígnese a tener su patología y esperemos a ver qué más pasa. Pero que como justamente la estrategia de incrementar los niveles de glutatión, que es parte de mi formación en España y en Argentina también, obviamente, va a ajustar en el origen, donde está el real problema de las cosas, y esa es la razón por la cual muchas veces con la estrategia tradicional, llega inclusive algunas veces a cerrar la herida, pero vuelve y abre, porque la patología de base no se tiene en cuenta. Y es aquí donde es poder impactar de una manera desde la base misma, desde el estrés oxidativo, que es muy, muy común y muy desafortunado en nuestro medio, pero que pues afortunadamente cada vez más hay colegas y más profesionales a los a enterarse por lo menos de. Inclusive yo le digo jocosamente a los colegas, porque la mayoría de mis pacientes vienen remitidos de otros colegas que son mis otros pacientes, que nosotros no nacemos en Krypton, nosotros también nos enfermamos. Y está la duda, y se vale que haya la
duda, pero también está a investigar, mira esta bibliografía, mira este soporte académico. De hecho, hay una cruzada en el Comité Académico Internacional y en la Asociación Española. Todo lo que hagamos, tratemos de documentarlo y llevarlo a estudios indexados que nos permitan poder pararnos en un escenario como la Complutense, hace una exposición de todos los estudios y los trabajos que se vienen desarrollando de todos los miembros que hacemos parte del comité y de asociaciones científicas, justamente para esto, para darle peso, para darle credibilidad, para decir, venga, hay resultados, hay ciencia detrás, o sea, no te cierres. Y parte del principio básico, si ese paciente que tengo al frente fuera mi hijo, fuera mi mamá, fuera alguien que yo amo, fuera yo mismo, ¿y qué voy a hacer? Entonces, me parece perfecto y te voy a abusar de tu presentación con una pregunta que no tiene que ver con heridas. Básicamente, como estamos un poquito y apareció el uso del ozono en estas clínicas españolas. Yo no había originado ni sabía que era tan importante la gente de España, pero bueno, no sé si lo viste vos. No se puede hablar con esa clínica. Yo traté de hablar porque la verdad es que te da escalofríos que ningún paciente que sea intubado. Así que o ahora o pasás tus diapositivas y te extendés aunque sea un par de minutos en eso. Sí, gracias. Si quieres entonces vamos y ahorita tocamos lo otro. Listo, voy a tratar de ser práctico. Algunas las voy a pasar muy rápidamente, poder colocar. Pues me presento, yo soy médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, ¿cierto? Ozonoterapeuta de la Asociación Argentina del Ozono, de la Asociación Española. También tengo una especialización en auditoría y gerencia hospitalaria, acá del CES, donde nos conocimos con el doctor Eduardo cuando estaba dando una ponencia. Y además soy el que representa a Colombia en el Comité Académico Internacional. Básicamente, la presentación está enfocada en el... Doctor Mauricio, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Sí? No vemos todavía su... Perdón. No se preocupe, doctor. Pensé que ya había empezado. A ver, compartir. Ahora sí. Ya viene. Ahora sí, poné slideshow y volvé para atrás. Y allí, ya ahora sí la ven. Estamos todos, no te preocupes. Si se pierde un poco más de corta, esto no lo vemos todos los días, estoy seguro. Lo mismo que cuando Pedro me empezó a mostrar los casos, dije, no, necesito, porque esto yo lo tengo que ver, esto es algo que a todo el mundo le puede ser útil. Vale, entonces, ahora sí la están viendo, ¿cierto? La presentación, fantástico. Entonces, básicamente, en este tipo de patologías, hay claro que hay una lesión de los tejidos, la cual está directamente relacionada con una alteración del flujo sanguíneo y con una lesión de la microangiopatía. O sea, hay una lesión de líneas de forma crónica porque se va generando unos pequeños obstrucciones, taponamientos por los leucocitos, por los elementos formes, y que van llevando a que se produzca una inflamación, un edema a nivel del endotelio, a nivel perivascular, hace que de manera crónica, por las diferentes causas, ya sea una arteriosclerosis no manejada, que es un enemigo silencioso, se supone que empezamos a grasa en nuestras arterias y en nuestros vasos desde los 10 años de edad, porque disminuimos la capacidad de poder producir ácidos omega 3 de los retina, de los que está compuesto la materia gris, y además porque estamos expuestos a trastornos de la inmunidad, la cual se agrava por el crónico. Y aquí quiero hacer una cosa muy puntual, porque fíjense que desde el comienzo de la presentación les hablo de estrés oxidativo, y es allí enfático, es absolutamente importante y necesario poder con que el paciente tenga de acceder al donador de cisteína que le permita aumentar sus niveles de glutatión, que nos permita poder empezar a
combatir ese daño celular que es silencioso, ese daño celular que muchas veces de manera crónica va generando una alteración hasta que ya se... Entonces, si vamos a simplificar un poquito lo que es la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica, allí miraríamos que hay factores como la herencia, del cual sigue siendo desastrosa porque no sabemos comer. En nuestra cultura, amor igual a la comida, y por lo que era como nuestras madres, y hablo ancestralmente porque me lo he encontrado en Europa, me lo he encontrado desde Canadá hasta Argentina, mostrarle comida a nuestros seres, perdón, demostrarle amor a nuestros seres queridos es darnos comida. Por eso tenemos la tendencia a ser obesos. Más allá de esos embarazos, cuando tienes un oficio o una profesión que te obliga a estar de pie por mucho tiempo, el hecho de que vayamos envejeciendo, donde disminuimos la capacidad de producir todos esos factores que nos protegen como el glutatión, justamente, y si hay un antecedente de una trombosis venosa previa, hace que lleguemos justamente a encontrarnos en que se produzca esa hipertensión venosa crónica. Y esta hipertensión venosa crónica se da justamente porque empiezan a aplicarse fuerzas contrarias que se llaman fuerzas de cizallamiento, ese glicocálix. Y el glicocálix es algo que se ha venido estudiando mucho últimamente, que es ese espacio donde entre la luz del vaso sanguíneo, donde pasan todas las células, los glóbulos, en fin, entre el lumen como tal del vaso y el espacio que se encuentra entre el endotelio, que son las capas, que se ha encontrado que es muy activo y que está sujeto justamente a que se produzca un proceso de trombosis o a que se produzca una inflamación de ese justo espacio subendotelial y hace que se liberen sustancias de la inflamación, las famosas citoquinas, las metalominoproteasas, enzimas proteolíticas, los factores de crecimiento tisular beta 1 o los factores de fibroblastos beta 2, que hace que a nivel de las vénulas y los poscapilares se produzca este infiltrado, y este infiltrado hace que los leucocitos, los eritrocitos y todas estas cosas vayan permeando las capas de la piel. Al principio es simplemente un proceso de estasis que hace que haya la inflamación, que los médicos le decimos edema, pero eso que hablaba el doctor Eduardo ahorita acerca de cómo empiezan a haber cambios en la piel, de esa hiperpigmentación, son las primeras etapas, y muchas muy chistoso porque a mí me llegan pacientes que me dicen, doctor, es que tengo una manchita en la pierna que me tiene loca, que no sé qué voy a hacer con ella. Le digo, hiciste una pletismografía, te hiciste un Doppler, te hiciste un análisis para ver cómo está la circulación de tus vasos sanguíneos, pero lo que le preocupa a la señora es la bendita mancha. Justamente la mancha es porque empieza una pigmentación, porque esos eritrocitos que empiezan a infiltrar van formando esa lipodermatoesclerosis con endurecimiento que ya más adelante va a formar la úlcera. Entonces, si a eso le sumamos, obviamente que hay otros factores específicamente como la diabetes mellitus, donde tenemos un origen de, ya sea por una macroangiopatía, una neuropatía en cualquiera de sus formas, sensitiva, motora o autónoma, pero además puede haber un factor traumático, ¿cierto? Puede ser leve o repetido. Inclusive hay pacientes, como el paciente diabético tiene un trastorno de la sensibilidad, como nos explicaba ahorita el doctor Santiago, básicamente esa sensibilidad hace que tenga traumas repetidos y muchas veces no se dan cuenta de que está generándose un daño y se está formando una úlcera de una manera importante. Ahora, en el caso puntual de la ozonoterapia, es el efecto biológico, que yo sé que es algo que el doctor Eduardo le parece muy importante, tiene acciones muy importantes. Uno, vasodilata. Actúa en el endotelio de los vasos sanguíneos, son de óxido nítrico, y esta liberación de óxido nítrico hace que la vasodilatación, que es, digamos que crucial para que el paciente tenga circulación en ese miembro que está afectado, es importante. Pero recuerden que este tipo de procesos no se da solamente en las piernas. Cuando yo me encuentro un paciente esto, le digo, ojo, estás enfocado en el miembro inferior, pero resulta que acuérdate que también tienes pequeños vasos sanguíneos a nivel de todo
los órganos, de los riñones, del corazón, del cerebro. Esto está pasando en todo el organismo. Además, el ozono ayuda a prolongar o a hacer una especie de efecto antiagregante porque estimula el factor von Willebrand y mejora el activador del plasminógeno tisular, lo cual se ve reflejado en los estudios de laboratorio con un incremento en el TEP y el TPT que nos permite hacer un seguimiento objetivo a través de estudios clínicos de laboratorio para poder ver cómo evoluciona el paciente. Además, mejora la fibrinolisis, o sea que es un efecto importante lo que hace el ozono, porque además nos ayuda a cicatrizar más rápidamente. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte muy importante, y es que los glóbulos blancos producen ozono. Cuando a mí alguien me habla y me dice que la ozonoterapia como un elemento ajeno, si puedes tener algún tipo de reacción, lo primero que les digo es, no puedes reaccionar porque, primero que todo, no puedes ser alérgico al oxígeno. Segundo, porque tus glóbulos rojos lo producen, lo mismo que tus células producen el glutatión fundamental para frenar ese estrés oxidativo. Entonces, allí es donde empieza a verse la sinergia tan importante que se va dando entre el donador de cisteína, que nos mejora el estrés oxidativo, más esta técnica que no es nueva, que nació en 1840, que ha atravesado las barreras del tiempo y las fronteras de los países, muy a pesar de las casas farmacéuticas que de pronto nos ven como su competencia, y es porque nos enfocamos en que el paciente cure. Y otro aspecto muy importante es que se aumenta la oxigenación de los tejidos. ¿Y por qué se aumenta? Primero, porque aumenta la concentración de 2,3-DPG, que es una sustancia que se encarga de hacer más fácil la entrega de oxígeno a los tejidos, y por eso es que se dice que la curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la permite poder mejorar eso. Pero además, como si fuera poco, activa las plaquetas, mejora la formación de las matrices intersticiales, estimula lo que es la parte neuroendocrina en el organismo, lo cual hace que se favorezca la producción de una neovascularización. O sea, el cuerpo es tan hermoso, tan maravilloso, que él siempre busca la manera de defenderse y busca que si hay una mala circulación, entonces ayuda, venga, mandémosle nuevos vasos sanguíneos, tratemos de revascularizar la zona para darle vida y darle soporte metabólico. La parte de isquemia tisular, porque mejora la producción de energía, reduce los niveles de el glutatión oxidado durante la isquemia. Y aquí, dense cuenta que es reiterativo la sinergia entre los niveles de glutatión tan importantes y en la reparación de los tejidos. Ahora, el hecho de que sea una técnica de hiperoxidación, lo que se conoce como terapias oxidativas, porque regula el sistema redox, básicamente aumenta todo lo que es la actividad de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, de la reductasa. Volvemos al mismo, hace una sinergia con el glutatión justamente en el contribres para frenar ese estrés oxidativo. Y como si fuera poco, tiene un efecto antimicrobiano, porque el ozono mata bacterias, virus y hongos, que es una de las razones por las cuales justamente se tiene en estos momentos como una punta de lanza en los tratamientos contra la pandemia que estamos enfrentando. Como les decía ahorita, hay una serie que está indexada, y cada vez que escucho al doctor Eduardo en las conferencias de los martes, donde dice, pero ¿y yo por qué no conocía de esto? ¿Por qué ellos nos enseñan a buscar como médicos donde se supone que tienen que estar? Pero si empezamos a mirar bibliografía y literatura, existe una literatura médica seria en el mundo que se ha venido recopilando. Justamente uno de los objetivos del Comité Académico Internacional de ISCO 3 es poder formar enfocada en todo eso al acceso de todos los colegas que quieran poder capacitarse. Se genera un soporte científico, pero sobre todo aquí porque es una terapia en los cuales los efectos colaterales, a diferencia de otro tipo de estrategias terapéuticas, no se ve, y sino que lo contrario empiezas a uno a tirar. Como yo soy muy copión de las cosas buenas, y cada vez que el doctor Eduardo hace una presentación, habla
de su hermoso Buenos Aires, no podía faltar la imagen de Medellín, que es una ciudad hermosa y la cual tengo la bendición de poder estar desde hace muchos años y haberme formado acá. Como les decía ahorita, hay evidencia científica que tienen de mucho tiempo atrás y empiezan a aparecer inclusive artículos y estudios clínicos donde se empieza a mostrar la formación con ozono y tratamiento de pacientes que muchas veces tenían unas alteraciones tan severas que no estaban, digamos, dentro de del resorte manejado, ¿cierto? Estos pacientes son pacientes que tienen muchos tipos de lesiones, son pacientes hipertensos, con trastorno de POC, son pacientes con falla cardíaca. Bueno, son un tratado de medicina interna muchas veces. Aquí les quiero mostrar rápidamente una cosa que es muy importante y es cómo se puede evidenciar en los estudios clínicos el efecto que se tiene a nivel del colágeno y de la estimulación en la regeneración de los tejidos cuando se hace tratamiento con esto. Estos son otros estudios donde muestran cómo inclusive es significativamente evidente el hecho y estadísticamente obviamente comprobable el hecho de que hay resultados positivos cuando colocamos ozonoterapia más el donador de cisteína que nos eleva los niveles de glutatión en el organismo. Estos son algunos de los pacientes y de las que tengo, solamente escogí algunas para mostrarles. Aquí podemos ver cómo llega la paciente, inclusive esta es mamá de 3 colegas. Tiene 2 hijas pediatras y una ginecóloga. Y obviamente, por recomendación de otro médico, me trajeron a su señora madre y podemos ver cómo se va dando la recuperación de una paciente que a pesar de que tiene 68 años y que normalmente tendría un caso ya en unas condiciones más críticas, pues evolucionó muy bien. Aquí son pacientes también, digamos, que tienen lesiones muy severas, que inclusive unos estaban ya calificados por los cirujanos vasculares para amputación, pero estaba viendo una evolución muy importante. El crecimiento tisular que se va generando alrededor de la lesión y que permite inclusive, pero lo más importante, y es lo que les decía ahorita, es que en la medida en que el paciente pueda sostener el tratamiento con el donador de cisteína, frenar ese estrés oxidativo, corregir los factores predisponentes, porque si tengo un paciente que está compensado, si tengo un paciente que va a tener un tratamiento que me va a ayudar a poder solucionar el proceso, es importante. Este es un paciente diabético con un muñón que lo manda el ortopedista que lo operó, me cabía la mano, recuerdo tanto, me llegó en agosto, y me cabía la mano, obviamente, pues con todas las características de infección, de necrosis, falla renal, falla cardíaca crónica, un paciente muy descompensado. Fiado, el colega que me lo envió me lo mandó para manejo con ozono y con el donador de cisteína, y podemos ver inclusive cómo en diciembre cerrada, pero lo más importante es después de 42 sesiones que el paciente estaba compensado tanto de todas las enfermedades, digamos, adicionales o adjuntas que tenía en ese momento. Entonces, la ozonoterapia tiene un efecto clínico evidente en las úlceras vasculares y miembros inferiores, impacta significativamente la recuperación de las heridas y la cicatrización, más aún cuando lo unamos junto con el donador de cisteína para poder frenar el estrés oxidativo, que es fundamental en el daño tisular, como les venía hablando ahorita. Es segura, eficaz, ojo, en buenas manos, ojo, con el equipo adecuado, ojo, con la experiencia correcta. Porque una de las cosas desafortunadas que nos estamos encontrando es que a veces de manera irresponsable se hacen recomendaciones, inclusive hasta que pacientes se hagan ozono ellos mismos en su propia casa, que señores, el ozono es como un bisturí. En las manos correctas salva la vida, pero úsalo mal y matas gente. Y soy enfático y soy claro. Lo hago precisamente porque debo hacer un llamado a la responsabilidad de muchos colegas que muchas veces piensan que
es algo muy banal, que es simplemente comprar un equipo cualquiera, cuando no necesariamente se tiene la capacidad ni el conocimiento. Se debe ser muy estricto en esta especialidad y sigo estudiando todos los días y sigo tratando de estar conectado con los grupos académicos porque no podemos dejar de siempre claro que todo en medicina bien usado es maravilloso, pero si lo usamos incorrectamente puede antes dañar a nuestros pacientes. Es una herramienta importante dentro del arsenal terapéutico. Obviamente la invitación a seguir haciendo más estudios clínicos, más con el rigor metodológico, justamente para darle el soporte de esa base. Siempre termino las charlas con algún tipo de frase: nunca una noche ha vencido el amanecer y nunca un problema va a vencer. Lo último que podemos perder nosotros en estos momentos, justamente en que estamos enfrentando esta situación, es que no podemos perder la esperanza de que vamos a salir adelante. Mauricio, de esta crisis. Señor. Esas 42 en ese muñón, que obviamente si no hubiese sido una desarticulación prácticamente pelviana, prácticamente invadido todo el muslo. Sí. ¿Lo hiciste en el consultorio o el hombre se interna? No, todo es totalmente ambulatorio. Él iba a mi consulta 3 veces en la semana, básicamente. Se le para la casa simplemente el donador de cisteína más un aceite ozonizado como algo tópico. Empieza aquí, ese es cuando la clínica de heridas, que hace parte de la seguridad social, que entonces van y le dicen, pero ¿y usted qué se está haciendo? ¿Pero y por qué se hace esto? Y el tratamiento. Todos somos unos experimentados en ese tipo de cosas. Me imagino que, mira, yo creo que acá lo que hay que paciente, por eso, o sea, te pregunto básicamente porque, digamos, yo hice curación de heridas, en realidad la doctora no estaba adentro del hospital, y vos sabés que hoy el paciente no va a poder ir al hospital. Básicamente, decime, digamos así, vos, disculpa la pregunta y disculpa que no sepa, ¿ok? Vos le sacás sangre al paciente para ponerle ozono a la sangre. No. Quiero disculpar que no conozco, pero de la misma manera que es como que vos decís, bueno, se lo inyectás ahí, ¿cómo haces el ozono groseramente? Hay diferentes formas de aplicar. El ozono es un gas, son 3 moléculas de oxígeno que en la naturaleza es lo que hace que el planeta tenga vida, porque nos protege las radiaciones ultravioleta, obviamente calibrados, obviamente con una capacidad de producir ozono de tipo médico, con una fuente de oxígeno como materia prima, se produce una ruptura de la molécula para poder ensamblar este O3, que es bioquímicamente como inestable y que nos permite poder aplicarlo utilizando una solución salina como vehículo vía intravenosa para que pueda tener un efecto. Si se puede utilizar directamente esa mezcla de gas a una concentración adecuada vía rectal a través de una sonda para tener otro tratamiento sistémico, se puede vaginal con un dispositivo intravaginal, se puede colocar vía intraarticular o vía subcutánea porque tengo la posibilidad de que su peso me lo con jeringas y poder llevarlo de manera segura y sobre todo controlada con base en la dosis que yo quiero, porque nosotros hay el efecto hormético y es que no quiere decir que entre más dosis pongas va a actuar más. De hecho, esa es una de las peleas con algunas sociedades que están por fuera, digamos, de los parámetros de bioseguridad que recomienda el ISCO-3 y las asociaciones académicas. Simplemente lo que se busca es asegurarnos de que el paciente esté bien, no hacerle daño al paciente. Y hay algunas técnicas muy temerarias donde inclusive es directamente intravenoso, lo cual está proscrito, inclusive algunos que se inhale, lo cual está proscrito. Estimulantes, por ejemplo, para manejar la sangre que no sean el adecuado y entonces pueden estimular una coagulación intravascular diseminada como efecto
trataba de expresar ahorita es bien usado, maravilloso. Úsalo mal y causas daño, como todo en medicina. Yo soy muy elemental y muy linda, le digo, bueno, ¿piensas que el agua es buena? Me dice, claro, doctor, pero es que, ¿quién no sabe que el agua es buena? Yo, fantástico, tómate una piscina a ver cómo te va. Perfecto. O una alberca. Excelente. Entonces, Excelente. entonces ese es como el asunto. Se puede aplicar de diferentes formas, siempre tiene una manera sistémica, de una manera tópica en casa. Se puede ozonizar un aceite y se puede mezclar ese aceite también junto con la terapia, utilizando el donador de cisteína en crema para que se pueda ir alternando, porque el ozono tiene una vida media corta, lo cual hace que pensarlo también metamos dentro del proceso el que pueda tomarse el donador de cisteína para que mejore su estrés oxidativo de dentro hacia afuera, con el que empecé yo la presentación mía. Tenemos que procurar que el paciente mejore de dentro hacia afuera para que los resultados que veamos en la lesión sean y mucho más rápido. Perfecto, te agradezco mucho. No te vayas, que por ahí hay preguntas. Así como, a pesar de que yo leí un montón, no, lo de la solución no me quedaba claro. Y sabés que, digamos, estas inyecciones en la espalda, que realmente he mandado gente y ha tenido, o sea, creo yo que la Juno y el donador de cisteína es una cosa, una maravilla sí, para muchas cosas que nosotros no tenemos. señor. Voy a empezar, Clau, empezamos con las Totalmente, preguntas, ¿no? Doc. Pues tenemos a un médico, que es el doctor Pedro Rabadán, en línea. No sé si él quiere hacer directamente. Doctor Pedro, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la mejor vía para para un mejor tratamiento en el paciente con úlceras? En paciente. Se está refiriendo, yo voy a explicar, esto no es un tratamiento. El donador de cisteína es un producto que no se usa para el tratamiento de las úlceras, se usa para un montón de otras cosas. Por eso el doctor Pedro decía, bueno, yo le doy el donador de cisteína y le pongo el donador de cisteína. Y ahí está la cosa. La cosa es, la persona que tiene una úlcera, nosotros no solo la limpiamos, sino que aparte le permitimos, tiene que mejorar su azúcar, tiene que mejorar mentalmente, tiene que estar más positivo, todas las cosas, su estrés oxidativo. El donador de cisteína es una maravilla y creo yo que lo más importante, si hoy un paciente del doctor Pedro no puede ir 2 veces por semana a su consultorio porque no le permiten, que no tiene los medios porque no está trabajando, puede ponerse la pasta de Inmunocal, la crema de Inmunocal, sí, se la puede poner. ¿Es mejor que lo haga en el consultorio del doctor Pedro? Claro. Es que la idea de hoy es, ¿y por cuánto tiempo? Bueno, lo tiene que, una vez que cierra la úlcera, ya sea arterial, venosa, esta persona tiene que seguir con el donador de cisteína como yo, como todos nosotros, como Mauricio, como el doctor Pedro, vamos porque tiene otros beneficios, obviamente. El beneficio de permitirnos ser sanos, tener una inmunidad, tener más fuerza en nuestros músculos, permitirnos desoxidar nuestras células del cerebro cuando el doctor Mauricio hoy y tiene que estar concentrado, etcétera, etcétera. Hay muchas otras ventajas que tiene el donador. Ahora, las úlceras, hay úlceras, cuando dijo 39 años, yo pensé que tenía el récord, pero no tengo el récord. Creo que doctora Valdés, si estuviese acá, te diría que ella ha visto úlceras y muchas de las cosas son cosas que quiero
darles práctica. No sé, doctor, si le contesté la pregunta, pero si yo tengo una persona como nos pasó el otro día, que el señor tiene una historia de filariasis hasta el tercio medio de su pierna, bueno, yo lo que hago es darle otro dador de cisteína, aparte de elevar los pies de la cama. Le doy algunas cosas que he aprendido en la historia, que 30 y pico de años de estar haciendo esto. Y un poco me siento culpable de no haber conocido muchas cosas de Mauricio. O sea, lamentablemente a mí no me enseñaron muchas cosas, inclusive no me enseñaron de la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, es muy parecida. Es la neurodegeneración celular, déficit severo que le produce esa enfermedad en el glutatión intracelular. Doctor me olvidé su apellido. Rabalán. Correcto, doctor Yolco. Pero ahí está el doctor Pedro Santiago, no sé si quería dar alguna opinión al doctor Pedro. Sí, doctor Rabalán, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mucho que ver, muchos factores para poder apoyar a un paciente con una insuficiencia venosa crónica. Pero ya lo mencionaban hace rato, primeramente, ¿cuál pudiera ser el problema de origen? A veces los médicos confundimos una insuficiencia venosa con una insuficiencia arterial. Apoyarnos mucho con algunos estudios de laboratorio. Tratamientos, gracias a Dios, hay un sinfín de tratamientos. Una vez que tenemos identificado el problema de nuestras arterias o venas están ocluidas, podemos manejarlo o podemos apoyarnos siempre tenemos que apoyarnos de los especialistas, en este caso los poderle dar una solución mejor a nuestros pacientes. Ya lo mencionaban que tenemos que tomar en cuenta muchos antecedentes, qué tipo de problemas. Hay pacientes que tienen y no tienen ningún otro problema, no son hipertensos, no son diabéticos. Podemos utilizar, recordamos que el donador de cisteína es un coayudante en el tratamiento de nosotros para poder mejorar una situación de circulación, de una mala circulación, de una inclusive obstrucción por el taponamiento de venas o arterias. Bueno, pues hay tratamientos para eso. El tratamiento no hay que nosotros que no somos médicos, algunos que están en el público ahorita no son médicos, sí necesitan apoyarse siempre de un médico para que les dé una asesoría mejor. Oiga, aparte del donador de cisteína, ¿qué le puedo ofrecer a este paciente? Viene al médico para que lo valore, inicie un tratamiento. Afortunadamente le digo que hay muchos para la insuficiencia venosa, hay muchos para la insuficiencia arterial. Si usted me lo permite y tiene más dudas, de manera personal, pues ahorita nos ponemos de acuerdo para dejarle mis datos. Doctor. Doctor, yo también, si Clau, podés poner mi email, doctor, a su disposición. Clau, voy por otro. Doctor Mauricio, usted tiene que ir a algún tratamiento, me dice, perfecto. Clau, voy a empezar a ir rápido para alcanzar el tiempo. ¿Te parece? Gaby pregunta, dice, gracias, periodo de las curaciones a que se debe y de difícil cicatrización. Muy bien, todas estas heridas teóricamente tienen que ser vistas por un médico, porque a todos nosotros nos ha pasado, como les marqué al principio, las heridas nunca me voy a olvidar que la doctora Ángeles en el Norwegian me llamó y me dijo, ¿qué te parece? Y le digo, la verdad que parece un melanoma. Y era un melanoma. Un hombre con una úlcera, con un borde negruzco de varios colores, que había sido curado, había mejorado, había empeorado, era una úlcera, lo que nosotros llamamos tórpida. Así que primero, úlcera que ser vista por un médico. Segundo, las úlceras se hacen exudativas y muchas
veces, porque el lavado, si no tenés un médico, el lavado con agua, a presión, con una pequeña, porque puede doler. Si el paciente no es diabético, muchas veces el dolor le impide limpiarlo. En la disminución del edema, por medio de elevar pequeñas cantidades, los pies de la muchas veces mejora francamente, pero limpiar, lavar, recuerden que nosotros lavamos las heridas de emergencia o de urgencias con un poco de presión. Tenemos una máquina en Estados Unidos que nos produce cierta presión para sacar todos lo debridar en forma mecánica con agua. Obviamente lo que hace el doctor Santiago es maravilla, pero muchas veces el paciente no va a poder ir, especialmente si el centro de curación de heridas es en hospitales, como es. Eso le pregunté al doctor Mauricio si lo hace en el consultorio. Entonces, difícil cicatrización, bueno, ya viste esto, de 8 meses tratando de curar una herida en un niño que tuvo una cirugía electiva y que, digamos así, le dan cámara hiperbárica, ponen el vacuum y no mejora. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, primero de todo tratar de consultar. Porque si yo no existen, yo por ejemplo hasta hace 2 años en realidad, no sabía que existía el ozono. La verdad que sabía, pero valoricé ni sabía que existían los lugares donde mirar si alguien es especialista verdadero. Entonces, y el donador de cisteína te permite muchas veces hasta que vaya limpiar agua y un poco de gasa y llenar con donador de cisteína siempre, aunque sea la foto, manden al doctor Mauricio, al doctor Pedro o a alguien de tu zona. Esa es mi sugerencia. Ya te digo, tengo experiencia ya estoy contigo, Mauricio. Tengo experiencia inclusive en azúcar. Lo que pasa es que si vos no le enseñás, como dijo Pedro, le tenés que enseñar a 1 o 2 personas de la casa, porque si no, le ponen azúcar ahí afuera y azúcar moviendo la pierna o moviendo el abdomen. Pero realmente yo encontré muchísimo más fácil la crema Santiago del donador de cisteína porque escurre adentro de la herida, pero uno tiene que llenar. Adelante. Gracias. Yo pienso, o yo interpreté la pregunta del doctor básicamente si solamente se coloca tópicamente, le da vía oral al paciente. Y tal como yo la entiendo, doctor, la respuesta sería las 2 cosas. O sea, fundamental que se frene el estrés oxidativo a nivel celular con una ingesta a una dosis terapéutica del donador que tenemos a disposición, pero además de que sea tomado vía oral a una dosis correcta, que a veces nos quedamos un poquito cortitos, además la parte tópica como nos explicaba el doctor Santiago. Entonces, en mi humilde concepto y en mi experiencia oral, ¿cierto? Sistémicamente y además tópicamente, de las 2 maneras es importantísimo que se den. Y el tiempo de recuperación depende de salud y enfermedad y las comorbilidades que tiene el paciente, porque una cosa que yo le digo a mis pacientes también es, no somos máquinas, cada quien tiene un proceso de salud y enfermedad individual y por eso es que la respuesta muchas veces a los tratamientos, aunque los estudios clínicos nos dan unas pautas, no siempre son tan exactos porque el proceso de cada paciente es individual. En la medida en que se mejoran todas las comorbilidades, que se compensa todo el proceso de estrés oxidativo metabólico a nivel de dentro hacia afuera, el paciente mejora
rápidamente, que viene a ser también importante en la combinación de las dos estrategias. Excelente. No sé si el doctor, eso es lo que estaba Excelente. preguntando. Sigo, hay muchas felicitaciones, nos faltan solamente De unos hecho, minutos. doctor Shorko, si me permite, hay una pregunta ahorita que está el doctor Mauricio disponible para él acerca del tratamiento de ozono. ¿Se considera como un coadyuvante con otros productos o solamente se aplica en asepsia? Y justamente, gracias Claudia, porque esa pregunta es muy importante. Dentro, a los ojos de alguien nos ven como competencia, no, nosotros no somos competencia de nadie, justamente somos en el proceso de la sanación, en el proceso de recuperación de nuestros pacientes. Mírenos, de hecho, yo nunca explico, a mí me llegan pacientes tomándose 20 pepas al día, ¿cierto? Con polifarmacia y sin embargo siguen enfermos. Y aún así no respeto a los colegas en ir a tomar decisiones en las terapéuticas que ellos están manejando. La idea es que hagamos equipo, que seamos parte de un arsenal terapéutico para salvar ese paciente, para que mejore. Desafortunadamente, cuando me llegan a mí muchas veces, me llegan después de haber pasado por 5 o 6 especialistas antes de, y en vez de que la pega, contactemos a tu médico tratante en cualquier especialidad que sea, si es posible y si me da la oportunidad, porque a veces el ego no nos deja, trato de compartir información. He tenido la bendición de que algunos especialistas, por ejemplo, tengo un paciente mío que es cardiólogo, ¿verdad?, que fue mi profesor en pregrado y que por la gloria de Dios ha sido abierto a hacerse el tratamiento y está feliz y me manda pacientes. Yo lo pongo como referente de que es mi paciente, pues obviamente los otros colegas como que ya se dan cuenta que no es nada. De hecho, el hijo internista, oncólogo, su esposa es una ginecóloga famosísima también. Entonces, la validación con base en la cadena, pero no nos miren como la competencia, sino todo lo contrario, como ese partner, esa ayuda, ese colega única y exclusivamente, más allá de llevarse el crédito, es decir, yo soy el que te está curando, ¿cierto? No, hagamos eso con el donador de cisteína, no quiten ningún tratamiento, simplemente todo lo contrario. De hecho, inclusive cuando me enfrento con pacientes diabetes y hago puntualmente la aclaración en este tipo de pacientes, la primera pregunta que me hacen las personas es, doctor, entonces, ¿cuándo me dejo poner la insulina? Y yo, esto empiezas a tomarlo, vamos a seguir un protocolo correcto, vamos a hacer unas mediciones de tu glicemia para poder determinar cuál es el tratamiento que está dando, para que en el momento en el cual podamos ir disminuyendo la dosis con base en lo que tu endocrinólogo o en tu médico internista que te está manejando diabetes, él pueda tener la evidencia con esas curvas de que puede ir a ajustar la dosis, que después más adelante te pueda pasar y que después más adelante si se corrigen los otros factores y puedes mejorar la dieta y mejoras el ejercicio y mejoras todos esos factores que te están llevando a estar puedas tener junto con toda esta estrategia, con todo este arsenal a tu servicio, mejorar las cosas, pero en ningún momento, y soy idea es asumir posiciones exclusivas ni protagónicas, porque aquí estamos es para servir. El paciente. Dos aclaraciones porque si no nos vamos a tener que ir. Primero de todo, si podés poner tu email, hay una pregunta de un diplomado en la Ciudad de México y me imagino que vos por lo menos podrás referirla. Yo la verdad es que no he llamado. Segundo, todas las personas que quieran averiguar acerca del donador de cisteína, simplemente pregúntenle a la persona que lo invite. Usted quiera que esté, ya sea que esté en el Facebook, ya sea que esté donde esté, alguien le mandó la invitación y realmente para nosotros usted va a salvar piernas, va a salvar manos, va a salvar personas.
va a salvar, como al último me mandó el doctor Santiago, un bailarín que iba a perder su pierna. Lo que significa a los 32 años, a ver, por Dios, es cierto, no va a poder bailar profesionalmente, pero sí tiene su pierna. Es importante todo esto porque nosotros colaboramos constantemente. Sigo más adelante, dice, si esto quedó grabado, en Facebook quedó grabado, ¿correcto, Clau? Muy bien, así que pueden ir a verlo de nuevo en el Facebook. Hay muchos agradecimientos, a Santiago como al doctor Mauricio, bella la presentación. A ver, muy bella, Metro en 1987. ¿Habías nacido ya, Mauricio, en 1987? ¿Alguien? ¿Alguien te conoce? Ah, mira vos. Entonces, alguien que estuvo contigo, mirá qué bien, dice, ¿en qué proceso se debe aplicar el... Bueno, todo lo que sea pregunta para el ozono, les diría que les mande email al doctor doctor Mauricio, que no nos atrasemos, la terapia funciona muy bien. Acá hay una pregunta que hace Lenovo, que yo también tengo Lenovo, así que el ThinkPad, pero dice, la terapia funciona con pacientes que presentan osteomielitis y con una herida crónica por la misma osteomielitis. Bueno, la hice yo, por eso me voy moviendo, porque no va a ser la primera amputación después de cirugía metatarsiana, que a mí los podiatras me enseñaron, me llevaron al quirófano. Yo no sabía nunca pero muchas veces pacientes diabéticos se le extrae un pedazo del metatarso infectado y, digamos así, se me parte el alma de haber mandado a operar cuando la osteomielitis continúa, es prácticamente manera es la amputación. Me imagino yo que hay que empezar a buscar. Yo lo que hago es lo llamo a Mauricio, lo llamo a Jairo, le digo, podés ayudarme en esto, y lo mismo hacemos todos nosotros. Tiago seguro que vio osteomielitis y trató con el donador de cisteína y con terapia quirúrgica. Si podés en un minuto y un minuto para Mauricio, porque se te va un poquito a erizar, Mauricio. Bien, doctor, claro que sí. Sí hemos tenido pacientes con osteomielitis, pero ya llegan conmigo cuando ya han sido amputados de sus pies, posiblemente los dedos o el pie. La intención es evitar el crecimiento de una infección mayor. Claramente hemos tenido un resultado extraordinario. Sabemos que el riesgo que hay en un paciente con osteomielitis, porque pues va terminándose por etapas, por haciendo amputaciones. Afortunadamente los pacientes, 2 pacientes que hemos atendido con osteomielitis con lesiones importantes, ellos hemos podido, se quedaba ya de su herida, de su pie, y no hubo necesidad de seguir amputando nada más. Le repito, tenemos que basarnos en un médico extraordinario, que el médico que lo maneje, o si no tiene tratamiento médico, manejarlo con un tratamiento adecuado, darle unas dosis recomendadas y sobre todo unas dosis altas para que esto mejore rápidamente. Perfecto. Mauricio, un minuto. Sí, bueno. No, un minuto. No. Contá un poquito la experiencia en ozono porque a mí me un poco mi ego, la verdad. Realmente es un desafío importante, pero pues yo siempre le digo a los pacientes, para mí el médico supremo es Dios. Entonces, lo primero que yo es siempre me encomiendo antes de hacer cualquier cosa a él, y un paciente de osteomielitis no es la excepción. Los he tenido entonces a un chico joven que está terminando derecho y que es una persona con un futuro brillante, y casi que la opción que tenía era amputación. Afortunadamente, al darlo de alta del hospital para manejo en casa, por este tema de la contingencia, ya él
está pudiendo venir al colocarlo vía sistémica de manera endovenosa. Recordemos que elimina bacterias, virus y hongos y que modula el sistema inmunológico, llegar justamente a esas zonas donde está el secuestro de la osteomielitis, donde se produce la poca circulación, se mejora y además al potenciarlo con el donador de cisteína hace que los resultados sean mucho mayores. En estos pacientes, son pacientes que se citan diario, no son pacientes que tienen una más dilatada, sino porque estamos literalmente batallando para salvarle la extremidad a este paciente. Entonces, lo citamos diario para manejo endovenoso. Usualmente trato de hacer equipo con el vascular o con el ortopedista que lo esté manejando. Justamente, venga, nos dé el espacio para tratar de ser el último, la última esperanza y que no se cierre a que de la extremidad esta persona y que se puede ir documentando con los rayos X, que se puede ir documentando con los estudios laboratorio, con inclusive la parte vascular, pero la evidencia clínica hace que mejore mucho el dolor, que mejore mucho el edema, que mejore la parte, va mejorando todo. Inclusive me llegan pacientes, me han llegado colegas que con bacterias multiresistentes, porque hoy la resistencia a los antibióticos es una cosa terrible que también está ocurriendo, porque ha habido digamos que manejo un poco, entonces la resistencia bacteriana hace que sea, digamos, importante, o peor aún, cuando la infección se consigue a nivel nosocomial, donde generalmente los bichos que hay son bichos bravos y toreados en más de una plaza. Entonces, me llegan estos pacientes casi como última vital importancia, como decía el doctor Pedro, el donador de cisteína, vía oral, vía tópico, ozono intravenoso diario, no pelea lo uno con lo otro, hacen sinergia, y esa sinergia es lo que nos permite tener la esperanza y soñar. Sí, y voy a agregar algo importante también, la parte psicológica, la parte, lamentablemente, ustedes dos están en lugares donde se come mejor y acepto que bueno, especialmente cuando estuve en Medellín hay frutas y verduras que no son, que no están congeladas. Y chicharrón. Sí, no, pero que no están nada. Si estuviese acá la doctora Orozco, uno de los problemas americanos, o sea, te digo la verdad, nunca me voy a olvidar, pueden comer en Estados Unidos verduras y frutas por $10 y pueden comer una hamburguesa, y papas fritas grandes por $1.20. Wow. Yo estoy seguro que si lo busco ahora consigo un cupón. Entonces la gente los chicos lo piden por separado, comen la hamburguesa, las papas fritas, te dan una Coca-Cola grande, hasta si querés un vaso de Mickey o Donald, y la persona llega a tu consultorio con una nutrición espantosa. Pero espantoso. Chicos desnutridos, obesos. Ustedes van a ver en Estados Unidos chicos desnutridos, obesos, muy comúnmente. Tener la posibilidad de empezar a comer correctamente, muchas veces hay un enojo porque la rodaja de tomate en la hamburguesa es verdura. Y resulta que de verdura, inclusive uno de los productos que nosotros manejamos con verduras verdes y frutos rojos, es debido al déficit que hay en Estados Unidos acerca de eso. Así que voy a pasar rápido porque si no, pero me acuerdo sí perfecto de la dieta, el ozono, el donador de cisteína. Pregunten porque esto es una cosa muy seria. Muy bien, hay muchas felicitaciones, muchas gracias por la ponencia, etcétera, etcétera. Preguntan de nuevo, sos en México, dice mi papá está en silla de ruedas hace muchos años y se cayó hace 3 días. Rosario
no te lo puedo comentar. Esto no tiene que ver específicamente con la herida. Sí te digo que puedo contestarte por qué, si está fracturado, qué es lo que pasó con la experiencia de la osteoporosis. Hay otra pregunta que hablan, ¿la ozonoterapia se puede usar que tiene varices grado 3? No, van a ser otros 15 minutos, no. ¿Podés comentar en 2 minutos si se puede usar la ospia? La usamos porque, por ejemplo, yo soy una persona que tiene varices, mi papá y mi mamá tenían varices. Sí. Mejoró cuando estaba trabajando, por ejemplo, si yo operaba 2 veces en el día, aparte de ir, viste que tenés que ir a hacer la historia, etcétera, venía parado 12 o 13 horas y parecía como que la pierna realmente, a la noche era una pesadez de pierna. Y con el donador de cisteína, pero en la playa va a haber alguien siempre que te dice, doctor, ¿usted se va a operar? Usted y mi papá se operó. Entonces, contale un poquito en 2 o 3 minutos ozono y varices. Bueno, aquí hay 2 cosas que es importante. En la insuficiencia venosa profunda, superficial, claro que sí funciona. Ojo, lo que pasa es que a veces, sobre todo lo digo por es más frecuente esa pregunta en las señoras que en los señores, donde ven la vena de forma un poco tortuosa y entonces les preocupa más que se les ve por fuera la instalación que el proceso que hay a nivel de la íntima y de los vasos sanguíneos. Al mejorar la parte donde se produce no tantos como 1000 en total. Ahora sí. Te corté yo. Ah, bueno. A pesar, adentro, te corté cuando dijiste del endotelio. Okay. O sea, justamente el ozono actúa en la reparación del endotelio a nivel de los vasos sanguíneos. Por ello es que si sea varices grado 3, aunque sea una hemorroide, aunque sea una varice de cualquier grado, sí funciona, sí ayuda. Indudablemente, si lo sumamos, va a ser más eficiente, más duradero, más prolongado el bienestar, pero también soy claro en eso. Ojo que no estético, a veces la persona que llega a mí y me dice, doctor, ¿y por qué no me pone un esclerosante o colóqueme el ozono para que me... Y habrá algún profesional que lo haga. Yo me sentiría robándolo porque realmente el cuerpo vuelve y genera otra y vuelven a aparecer más grandes, más chicas, más de todo. Entonces, sencillamente no lo hago porque lo que busco es mejorar la parte funcional, mejorar endovascular y obviamente que sumado con el donador de cisteína va a tener una calidad en su salud mucho mejor que la que tiene Radiente, importantísimo. ¿Por qué? Porque le ayuda a mejorar el efecto bomba, que cuando camine la persona pueda darle soporte y sostén. También con que, por ejemplo, me pasó con mi madre que le mando unas medias de Gradiente, me dice, hijo, pero es que no me salen con las sandalias. Entonces, ya está. Bueno, sí, pero... perfecto. Mira, te agradezco mucho. Voy a contestar la última pregunta. A las fracturas de cadera. Se ve que es una señora grande, no sé si tiene 89 años. Correcto, doctor. 89. Dice, Rosario dice, no tiene dolor porque no tiene vida en sus piernas hace años, pero lo hospitalizaron y están recomendando cirugía y nos explican que es muy riesgosa en su edad. Bueno, primero de todo, lo primero, el señor mentalmente está bien, el señor tiene muchos años de vida o tiene aparte enfermedad cardíaca, tiene enfermedad respiratoria, usa oxígeno. No puedo contestarle, pero le voy a contestar por qué recomiendan la cirugía. Hace muchos años empezamos a estudiar que la gente que cuando se caía se fracturaba la cadera. Entonces, todo el estudio de la osteoporosis que vino después se debía a que
cuando uno se fractura a los 70 años, tiene 2 a 3% de posibilidades de morir en ese año. Cuando se fractura la cadera, tiene 20 posibilidades de morir. Nadie sabe por qué es un marcador para morirse de neumonía, de tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces se dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es ver cómo podemos mejorar la osteoporosis. Y por eso es la míriada de osteoporosis, por eso es todo lo que surgió después, es para que no tengamos fracturas en la cadera, nadie sabe por qué, posiblemente por la inhabilitación, posiblemente porque la osteoporosis no es solo osteoporosis, que tenemos estrés oxidativo en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Segundo vino, ¿cuándo hay que operar? Cuando existe la fractura. Es operar en el mismo día. Si uno tiene un paciente que se va a beneficiar más que perjudicar con la cirugía. Nosotros, cuando yo trabajaba en el geriátrico en Mount Morris, Illinois, teníamos una donde el paciente, si estaba mentalmente correcto o bien, o el familiar tenía que tomar determinaciones al hospital, porque el hospital estaba a 40 millas, o sea, 60 y pico de kilómetros, de donde estábamos nosotros. Así que si alguien se fracturaba al hospital, terminaba siendo internado, terminaba infectándose con lo que uno no quería que se infecte, y terminaba desorientado porque no estaba en su lugar de siempre, esperaba a la persona, o sea, hay un montón de otras cosas. Entonces teníamos un papel donde tomaban decisiones. Usted quiere que su papá sea trasladado para hacer, los pacientes con demencia, uno los hace sufrir. En realidad van al hospital y sufren. No conocen a la enfermera, mientras sí la conocen, saben que 8 horas después va a ir un familiar, mientras que en el hospital no, etcétera, etcétera. Y era una cosa, porque teníamos que transportarlo solamente 7 cuadras hasta nuestro centro de salud. A la mañana le sacábamos una placa, decidía la familia qué era lo que quería. Bueno, mi papá decidió que si no entendía y no conocía que no quería cirugía ni ir al hospital. Perfecto, calmantes, tratamiento paliativo, y ahí terminaba. Es que te digo, la osteoporosis es algo que tiene que todo el mundo ver, posiblemente sea debido a un estrés oxidativo. Por eso las nenas que bailan y son muy delgadas y no tienen la protección estrogénica de la adolescencia porque no menstruan, esas ni posibilidades de fracturas patológicas, lo mismo es en el adulto. En la persona que toma el donador de cisteína, que come correctamente, que no toma todo el día basura, como les explicó, lo más posible es que si un hueso se osteopénico, el hueso internamente no esté osteopénico. Se ve que perdió calcio, sí, pero cuidado, porque el calcio es otra con el doctor del ozono. Me acuerdo cuando empezamos a dar calcio, que dábamos una pastilla buena, así que 2 debe ser mejor. Señoras, a la mañana y 2 a la noche. Y finalmente quintuplicamos la cantidad de renales en 20 años. Así que cuidado con usar esa idea de vamos a tomar uno, tomemos que va a ser bien. La gente que toma 2 o 3 pastillas para suplementar la comida que come más. No existen. El donador de cisteína puede ser muy bueno, pero uno tiene que hacer algunas otras acciones, como la meditación, etc. Lamentablemente estamos pasados 20 minutos. Pedro, 1 minuto, te agradezco mucho, un montón. Espero dentro de poco estar en la Ciudad de México para ir a comer juntos.
Adelante, Pedro, un minutito. Pues no, nada más agradecer a usted, doctor Eduardo Mauricio. Algún día tendremos también el placer de conocerlos por allá. Conozco, gracias a Dios, conozco Colombia. Nos trataron muy bonito por allá. Y para toda la gente que tuvo el tiempo, el espacio de hoy aprender algo nuevo, muchas felicidades. Esta carrera profesional, aprendiendo muchas cosas, los que estamos conectados en este momento, es un gran interés en querer aprender para poder ayudar. Es definitivamente felicidades a todas las personas que están conectadas. Qué bueno que muchos de los que están conectados son colegas. Sucedió que yo no creí en que algo como el donador de cisteína tuviera las propiedades y los beneficios extraordinarios que estamos viendo con cada uno de nuestros pacientes. Me da mucho gusto que los profesionales de la salud también estén hoy conectados. Muchísimas felicidades a ellos. A todos los en Zoom, los que están por internet también, o en Face, también felicidades porque están aprendiendo. Vi por ahí muchas personas que están tomando nota. Eso es más, están aprendiendo y tomando nota. Muchas gracias Mauricio, te agradezco mucho. Ojalá podamos hacer muchos. Yo no sé si vamos a hacer algo, quizás algún día durante la semana. Hay que hacerlo para la gente de España que está en un boom de este donador de cisteína, pero sí sé que también es muy importante tu asociación en España. Si querés despedirte un minutito. Doctor, pues primero que todo, reitero lo que decía el doctor Pedro, muchísimas gracias por la invitación, para mí es todo un honor. Primero poder compartir con ustedes y un mensaje que le quiero dejar de pronto a los colegas que en determinado momento se sienten como con la dificultad de conflicto de intereses entre lo ético y porque hace parte obviamente de un modelo para poder llevarlo a muchas personas, y es ética capaz de tener el conocimiento de una herramienta terapéutica tan valiosa, tan importante, tan contundente, con tanto soporte académico, tanta investigación detrás, con tanto futuro, y éticamente no soy capaz de no formulárselo. Si no quieren desarrollar el modelo de negocios que se propone, fantástico, pero si éticamente investigas y tienes todos los avales científicos, todo el soporte académico para no dejar a tu paciente sin la oportunidad de que mejore su vida, de que mejore su salud, sin tangles y con todo lo que hay detrás, se vale que duden, pero por favor investiguen, por favor investiguen, por favor no dejen a sus pacientes en esta maravillosa oportunidad. Gracias nuevamente, un abrazo. Muchísimas gracias, Claudia, te agradezco el infinito estar detrás de nuestras presentaciones, de todo. Claudia, un abrazo grande, un beso grande a todos. Hasta luego, doctor Checo, que descanse. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, doctor. Claudita, gracias. Gracias, doctor Valverde. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.